Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de una de mis últimas lecturas, que además es el último libro al que le he dado 5 estrellas, es decir, me ha encantado, que no es otro que Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Bueno, siendo totalmente sincera, vengo a intentar hablaros de este libro porque a pesar de que lo terminé el 15 de junio, no me lo saco de la cabeza, no puedo parar de pensar en él y sigo estando muy confundida con respecto a algunas cosas. Necesito respuestas. Bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y hoy vamos a hablar al fin de mi primera novela de Mariana Enríquez, que es Nuestra parte de noche. Por fin he entrado en contacto con la prosa de la autora y tal y como todos me habíais vaticinado, me ha encantado, me ha gustado mucho, devoré el libro y bueno, mirad estos posits, miradlo. Es que no os hacéis una idea de lo muchísimo que me ha gustado este libro y de lo muchísimo que os agradezco que me lo recomendarais tan encarecidamente. Y bueno, la reseña no va a proceder como todas las reseñas del canal, pero casi, y es que no voy a leeros la sinopsis porque es larguísima y no quiero teneros 3 minutos mirándome leer algo que podéis encontrar vosotros por vuestra cuenta, así que os voy a hacer directamente un resumen de lo que pasa en la novela, sin ningún tipo de spoiler, o al menos lo intentaré, y luego os explicaré todos los motivos por los que me ha gustado tanto. A ver, cosas que quería añadir. Es de la editorial Anagrama y ganó el premio Heralde de novela, y además la leí junto con Ángela de Arkids Books y Estela Nayad, y ya sabéis que a mí me encanta hacer lecturas conjuntas con ellas. Es una novela que está dividida en partes, y en partes que tienen como un eje central un periodo del tiempo, no siempre lineal. Como podemos ver en el índice, empieza en el 81, pero 3 partes más tarde estamos en los 60 y los 70. Entonces eso es un poco confuso si no prestáis atención a las fechas. La cuestión es que seguimos la vida de un padre y un hijo. El padre se llama Juan. Parece un chiste. Perdón, empiezo otra vez. La cuestión es que seguimos la vida de Juan y su hijo Gaspar, que están cruzando Argentina en coche. Juan es medium y forma parte de una misteriosa orden que es capaz de entrar en contacto con la oscuridad, una especie de deidad siniestra que a través del medium es capaz de relacionarse con los humanos que la adoran. Y su hijo Gaspar parece que apunta maneras a poder ser el siguiente medium, pero Juan no quiere por ninguno de los medios que él tenga que sufrir lo mismo que ha sufrido él, que tenga que estar sometido a la orden y que su cuerpo tenga que soportar el estrés de ser medium, que al final es muchísimo. Los mediums tienen vidas cortas y o mueren o se vuelven locos porque esta oscuridad los consume. Juan parece que está siendo una excepción, a pesar de que tiene problemas cardíacos severos que, bueno, van a cortar drásticamente su vida. En esta primera parte seguimos la vida de este padre y su hijo y cómo Juan intenta por todos los medios, gracias a algunos de sus amigos de la orden, ocultar a Gaspar de la esfera de los poderosos, ocultar este poder que el niño parece que está despuntando. Conocemos un montón de personajes realmente bien construidos y vemos todas estas relaciones que se van formando y cómo Juan poco a poco va tejiendo esa red para proteger al crío. Más adelante vemos también la historia de la madre, que ya no está con ellos porque murió en un misterioso accidente que parece no serlo, que realmente era la hija de, bueno, de los mandamases de la orden, y de su vida en Londres y cómo empezó su relación con Juan y cómo se formó y cómo al final decidió tener a su hijo Gaspar. En definitiva, son todas estas cuestiones de poder que se dan en la mente de esta mujer que es consciente de que puede ser la jefa de toda la orden si las cosas le salen bien, cosa que obviamente, y como sabemos desde el principio, no es así porque está muerta. Y en fin, ya más hacia adelante tenemos la vida de Gaspar cuando ha crecido y cuando está primero viviendo con su padre y luego con su tío, y cómo esta sombra de la orden parece perseguirlo siempre. Creo que es una novela que está centrada en los personajes y es una novela que tiene, en fin, un claro componente de terror sobrenatural,
pero que no podemos dejar de lado el componente histórico y social que contiene, porque a fin de cuentas está retratando cómo era la Argentina de la época. Y es bastante cruel. Y bueno, esto es todo lo que quiero deciros sobre la trama. No quiero entrar en detalles porque creo que vale la pena que, si no la habéis leído todavía, si sois de los pocos que todavía no ha leído esta novela de Mariana Enríquez, como me pasaba a mí, creo que vale sin duda la pena que le deis una oportunidad porque es que, bueno, es fascinante. Lo que menos me gustó de la novela era esa estructura temporal que tiene. Me descolocaba mucho que saltara de un sitio a otro, que nos dejara la historia de Juan y Gaspar a mitad para contarnos la historia de otros personajes que a lo mejor estaba sucediendo 5 años después del punto en el que nos habíamos quedado, o a lo mejor estaba sucediendo 30 años antes. Eso me descolocó un poquito al principio, pero bueno, tal y como os he dicho, al inicio de los capítulos, cosa que yo no hice al empezar a leer, viene el año en el que estamos y eso nos ayuda bastante bien a localizarnos en un momento. De todas formas, no sé, es una estructura temporal que no veo justificada en la obra. Y con respecto a los personajes, creo que es, sin duda, el punto más fuerte que tiene la novela. Los personajes están muy bien construidos y no me estoy refiriendo solamente a Juan o a Gaspar, que podríamos considerar que son los personajes principales, los que tienen más peso dentro de la historia. Yo en este caso sobre todo destaco a Gaspar, que es un niño, tenemos que entender, o sea, es un niño que ha tenido una infancia muy difícil porque su madre murió cuando era joven, porque su padre tiene problemas cardíacos severos y desde que tiene 4 añitos él sabe que su padre puede morirse en cualquier momento, o sea, es un niño que ha pasado muchísimo. Y todo eso que él ha sufrido, todas esas cosas que un niño de 4 años no tendría que vivir jamás, se reflejan en cómo es él cuando crece. Pero ya no solo eso, luego tenemos a sus amigos del colegio y la relación que hay entre los niños es fascinante. El personaje de Juan es un personaje realmente muy complejo, un personaje que, bueno, torturado, por así decirlo. Su mujer ha muerto y su hijo está en peligro y él sabe que se va a morir pronto y que no va a poder protegerlos siempre, y eso es muy duro. Y es muy duro ver cómo actúa y cómo decide sacrificar cosas que son muy valiosas para él con tal de poder proteger a su pequeño. Es doloroso, de verdad, no voy a mentiros, hay momentos que son muy duros. Y luego también están los personajes de la orden, sobre todo las mujeres. Es una orden que está principalmente dirigida por mujeres, por unas, bueno, ancianas podríamos decir, y cómo de malvadas son, pero con una motivación tan clara que al final no resultan simplemente personajes negros. Tal y como os he dicho, son personajes que están muy bien construidos. Yo creo que Mariana se sentó antes de ponerse a escribir, hizo una lista con todos los personajes y les dio una vida completa a cada uno de ellos, a los principales y a los secundarios. Y les dio detalles a su personalidad que a lo mejor no nos iba a contar nunca en la historia, pero que al tenerlos ella tan claros parecía que fueran personas reales, personas de verdad. Además tiene varios flashbacks de todavía más años atrás que nos explican muy bien la motivación de esta orden, por así decirlo. Que es otro de los puntos que a mí me parece simplemente impresionante. Este culto que se ha inventado, este culto a la oscuridad que las personas de la orden son capaces de alcanzar gracias a los mediums, está tan bien explicado, está tan bien descrito y realmente está todo contado con tal lógica que cuando lo estamos leyendo es imposible no parar y pensar, si es que Mariana no sabe algo que nosotros no, que no será que esto es real. O sea, es muy fuerte, está escrito de tal forma que sinceramente a mí me hizo dudar. ¿Qué queréis que os diga? No podía quitarme de la cabeza el ¿Easy? La cuestión es que, tal y como podéis imaginar, el antagonista de esta novela viene siendo la orden en sí. Pero también vemos como dentro de esta orden, que podríamos decir que son los malos, hay gente que es buena y hay personajes buenos que intentan hacer el bien, que intentan salirse de ahí o que aun estando dentro intentan ayudar a Gaspar o a Juan. Y por eso os digo de esta riqueza de personajes que tienen. Otra parte que yo creo que es muy importante en la novela es la parte histórica y cultural, que se centra en la Argentina de la época, que nos cuenta momentos desde la dictadura y esa represión militar que hubo, toda la gente que murió y desapareció y de la que no se volvió a saber nada, y el miedo que tenían los ciudadanos en ese momento.
Todo esto mezclado con la orden de una forma increíble. Luego ese dudoso paso hacia la democracia que hubo y la entrada a lo grande del SIDA en Argentina, creo que son las partes más duras de la novela, las partes que te están contando la realidad, que te están contando lo que pasó, que te están contando cómo la gente desaparecía, cómo tú tenías que intentar huir de tu casa o cómo de pronto un día no volvías y tus padres nunca jamás sabían qué era lo que te había pasado, o cómo de pronto simplemente todos tus amigos empezaban a morirse porque tenían SIDA. Es realmente duro, la verdad, y había momentos que leías y decías, estoy leyendo una obra de ficción, pero es que estoy leyendo algo que es real y me está doliendo en el alma. Y bueno, todos estos son los puntos fuertes que yo le veo a la trama, empezando sobre todo por los personajes y por la construcción de ese culto a la oscuridad. Pero hay otra cosa que es impresionante y no puedo negaros, y es la forma en la que está escrito. Esta novela está escrita en el dialecto argentino del español. Como ya sabéis, el español, dependiendo en la zona en la que esté hablado, tiene un dialecto distinto. Ya no solo el acento, hay palabras que cambian, hay expresiones que cambian y por eso es uno de los idiomas más ricos que existen. Esta novela está escrita en el dialecto argentino y me ha parecido impresionante. Me ha encantado sobre todo en los diálogos. Tengo que reconocer que había palabras que yo desconocía y que tuve que buscar, como mitai, que me pensaba que eran unos tallarines por el contexto en el que estaba escrito. La cuestión es esa, que es el primer libro que leo en un dialecto de español que no era el de España y me ha gustado mucho. Pero ya no solo por el dialecto, sino por los diálogos. Y es que tiene una cosa fascinante, yo aquí lo marqué, porque me costó 50 páginas darme cuenta de que lo estaba haciendo. Mariana empieza escribiéndote un diálogo de forma directa, un diálogo de estos normales, de los de guiones, y a mitad diálogo pasa y te lo escribe de corrido en párrafo. Y lo hace de tal forma que no te das cuenta de que ha cambiado. Me pareció impresionante y tal y como os he dicho, me costó 50 páginas darme cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, imaginad lo bien escrito que está y lo bien integrado que está hecho el cambio, que yo no me di cuenta y yo en estas cosas os aseguro que me fijo. La cuestión es que aparte de contar una historia que está súper bien construida, con unos personajes auténticos y que de verdad tiene momentos que ponen la piel de gallina, y ya no solo eso, sino que encima está contextualizada en un momento real de la historia de Argentina, está escrita de una forma magistral. A mí lo de los diálogos me dejó muerta. Y luego también tenemos que tener en cuenta que es una novela narrada en tercera persona. La tercera persona es un narrador bastante engañoso porque cuando tenemos tantos personajes es muy difícil que el foco no vaya bailando de un lado a otro sin control. Normalmente una tercera persona se centra en un único personaje, aquí no, pero el cambio de foco está tan bien hecho que creo que hasta cambia el estilo de narración. Digamos que al principio el foco va en Juan, cuando Gaspar es pequeñito, luego nos va contando la vida de la madre y al final se centra totalmente en Gaspar. Y su forma de narrar y su forma de contar las cosas se adapta a la edad, a la forma de ser y a la personalidad de cada uno de los personajes que han absorbido el foco de la narración. En resumen, yo es que creo que es una obra de arte. Me ha parecido impresionante. Creo que es el libro más gordo que he leído en lo que va de año. 667 páginas, casi del tirón, lo he amado, me ha gustado muchísimo, de verdad os lo digo. Y tengo unas ganas locas de leer algo más de Mariana Enríquez, así que por favor recomendadme en los comentarios. Creo que solo tiene antologías de relatos, no tiene todavía otra novela, pero me da igual, recomendadme la mejor de todas para que siga con su obra. No sé qué más deciros, sé que a lo mejor está siendo una reseña un poco vaga, pero es que de verdad sería horrible que os hiciera un spoiler, porque es una historia fantástica. La primera parte, que es la que cuenta la historia de Juan cuando está cruzando Argentina con su hijo, cuando está intentando protegerlo, bueno, yo me la leí creo que en un día, no podía parar de leer. Cuando acabó me quedé en plan, necesito saber más. Seguí leyendo, me había cambiado de historia, me había cambiado de tiempo, me había cambiado de personajes, me descolocó muchísimo, me volví a enganchar, acabó la parte, me volvió a cambiar todo. Bueno, ha jugado conmigo, no voy a mentiros, ha jugado conmigo como si fuera una marioneta, me ha ido haciendo así de un sitio para otro, dejándome en cada parte con el gustillo en la boca, con ganas de saber más. Es una obra de arte. Ya no digo nada más porque es que me enrollo y se me va a escapar algo que no quiero decir. En fin, para terminar, una pequeña pega que tengo es que me da la sensación de que termina de forma muy abrupta.
a mí, y ya no es solo por el hecho de que lo estuviera disfrutando muchísimo, es que realmente lo pienso, me parece como que le faltan unas 100 páginas. Pero bueno, creo que era realmente lo que quería la autora, que la novela de pronto terminara así y nos quedáramos todos en plan... ¿What? Pero en fin, yo sinceramente hubiera agradecido unas 100 páginas más, algunas explicaciones más, porque chicos, yo necesito respuestas. Si lo habéis leído, necesito que me escribáis y me digáis cuáles son vuestras teorías sobre lo que pasó al final con la madre de Gaspar. ¿Dónde está? ¿La consiguió encontrar Juan? ¿Qué fue de Juan? ¿Tras cruzar la puerta? ¿Metáfora? No lo sé. Necesito respuestas. Y ese es el motivo por el que me ha costado tanto hacer esta reseña, porque es que necesito más, necesito respuestas, necesito que alguien me aclare todas mis dudas. Y bueno, ya no voy a decir nada más, me voy a callar, vamos a dejar aquí la reseña porque se me está haciendo muy larga y porque sé que al final voy a acabar diciendo algo que no debería. Decidme en los comentarios si la habéis leído y qué opinión os merece, y tal y como os he pedido, por favor, recomendadme obras parecidas y la mejor antología de relatos de Mariana Enríquez para que lea a continuación. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y por último, quería agradecer a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando, muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo en la cajita de descripción y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer, los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis con cada uno de ellos y demás. Y hasta aquí llega el vídeo, hasta aquí llega esta reseña de nuestra parte de noche. Espero que haya salido una reseña normal y que no haya salido un vídeo de media hora de mí diciendo estupideces. En fin, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que hayáis disfrutado de esta reseña y yo me despido hasta el próximo vídeo.